Nosotros ya vimos de qué se trata un modelo de probabilidad. Hoy vamos a empezar a hablar de distribuciones de probabilidad. Uno de los asuntos importantes es saber qué distribución de probabilidad le quedan a nuestros datos. Cuando nosotros tenemos las distribuciones de probabilidad, vamos a tener formas mucho más sencillas de saber cómo se comporta el valor esperado y la desviación estándar de nuestras distribuciones, que como vimos en la clase anterior, nosotros podíamos calcularlos, ¿no? Podíamos sacar la desviación estándar y podíamos sacar la media de nuestras distribuciones. Y con eso saber cómo queda una distribución de población descrita a través de sus parámetros. Entonces, normalmente los parámetros van a estar asociados a la media y a la desviación estándar. Pero también las distribuciones que ya fueron descritas por otros matemáticos, como el matemático que tenemos acá, que es Jacob Bernoulli, ¿no? Tienen unas... las distribuciones hoy tienen una fórmula, ¿no? Entonces vamos a trabajar con fórmulas. Bueno, en realidad nosotros no somos quienes vamos a trabajar con fórmulas, sino que lo va a hacer mucho más R y Excel que nosotros. Pero bueno, vamos a ver entonces una serie de distribuciones que nos van a permitir comprender cómo se comportan nuestras variables aleatorias. Bueno, este señor que tenemos acá es Jacob Bernoulli. De los muchos elementos que Jacob Bernoulli le dejó a la matemática y a la estadística, pues es la distribución de Bernoulli, que en muchas ocasiones se le llama simplemente experimento de Bernoulli. ¿Por qué? Porque es una probabilidad que aplica cuando solo tenemos un intento de un resultado, de un experimento. Entonces, ¿cuáles son los posibles resultados de un experimento de tipo Bernoulli? Vamos a definir una variable discreta aleatoria tal que nosotros vamos a codificar como 1 cuando esto es un éxito y como 0 cuando esto es un fracaso, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque acá el éxito es el éxito estadístico, es el que yo defino. A lo mejor no tiene nada que ver con el éxito en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estoy yo haciendo una selección de un hogar pobre o no pobre al azar, eso puede ser un experimento. Y puedo codificar como mi éxito encontrar un hogar pobre. Y como 0, mi experimento, mi resultado de no obtener un hogar pobre. Definitivamente, el hogar pobre no tiene nada que ver con el éxito, pero sí es nuestro éxito estadístico. Por lo general, vamos a poner como éxito lo que nosotros queremos encontrar y como 0 lo que el fracaso, ¿no? De alguna manera, esto nosotros lo podemos ver como un valor lógico. ¿Se acuerdan que en R teníamos falsos y verdaderos? Si le poníamos, por ejemplo, con nuestra función count y nos contaba cuántos coincidían con cierta selección. Entonces, acá nosotros podemos decir, entonces, la probabilidad de X igual a 1 será la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso es la probabilidad de X igual a 0. Vean cómo lo pongo entre paréntesis, ¿no? Entonces, lo que hizo el señor Bernoulli es crear esta fórmula, ¿no? Esta fórmula que está asumiendo, ¿no? Que nosotros conocemos una probabilidad, ¿sí? Tenemos una probabilidad de éxito P, que a lo mejor ya la tenemos antes, y una de fracaso, 1 menos P o Q. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos revisando algunos elementos de probabilidad y decíamos, bueno, que nosotros podíamos utilizar por ejemplo, ¿no? Si nosotros teníamos nuestro gran espacio muestral, podíamos ver que la probabilidad de algo podía ser escrito en términos de su complemento. Entonces, la probabilidad de Q es la probabilidad de fracaso, que va a ser igual a 1 menos la probabilidad de P. Entonces, por ello, ¿no? Nosotros podemos escribir 1 menos P o Q. Q es la probabilidad de fracaso y P es la probabilidad de éxito.
En muchas ocasiones nosotros podemos saber antes de desarrollar el experimento cuál es la probabilidad, ¿no? Si se acuerdan, cuando nosotros teníamos el caso de un lanzamiento con una moneda, en realidad cuando nosotros lanzamos la moneda, sabemos que hay un 50% de chances que nos salga águila y un 50% de chances que nos salga sol, ¿no? Y ustedes también lanzaron muchas monedas en clase y saben que esto funciona tanto para la visión frecuentista o la visión a priori. Entonces supongamos que yo tiro una moneda. Una moneda tiene una probabilidad de que me salga cierto valor. A lo mejor mi éxito va a estar asociado con que me salga águila. Entonces, la probabilidad de que a mí me salga águila la voy a nombrar como 1. Esto es que me salga águila, porque para mí, si yo estoy apostando, pues mi éxito es el águila. Entonces la probabilidad será de 0.5, ¿no? Y por tanto, mi probabilidad de fracaso es de 0.05. Muchas chances no tengo, pero aquí voy, ¿no? Ambas probabilidades me tienen que sumar 1, porque no hay otro éxito posible. No hay otro resultado posible, perdón. O bien, o me sale águila o me sale sol. Entonces, la probabilidad de que me salga águila es 0.5 y la probabilidad de que me salga sol, es decir, que no me salga águila, su complemento es 0.5. Y entonces, como no hay más resultados posibles, esto me debe de dar 1. Entonces, en un experimento de Bernoulli, siempre tenemos solo 2 resultados. Uno codificado como éxito y el otro como fracaso. Entonces, esta fórmula del experimento de Bernoulli lo que nos dice es entonces que si yo empiezo, por ejemplo, a sacar la probabilidad de águila, que es que X valga 1, porque ese es mi éxito, entonces voy a sustituir los valores de X acá, y entonces como ya tengo P es 0.5, ¿ya lo vieron? Acá, y lo voy a elevar a la X igual 1, esto es a la 1, multiplicado por Q o 1 menos P, 0.5, elevado a la 1 menos X. Como X es 1, entonces 1 menos 1 es 0. Esto entonces, ¿cuánto me da? Esto lo que me da a mí es cualquier número, si ustedes no se acuerdan de sus clases de matemáticas, cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces esto se vuelve 1 y esto me da 0.5. Me van a decir, profe, pero eso ya lo sabía. Es que lo más importante de esta distribución es qué ocurre cuando nosotros tenemos más de un experimento Bernoulli, pero ya vamos a llegar ahí. Déjenme aquí borrar y vamos a hacer qué pasa cuando nosotros tenemos ya no X igual a 1, sino X igual a 0. Entonces, X igual a 0 significa que X va a valer 0. Entonces, esta P elevada a la 0, 1 menos P, que es mi Q, 0.5, elevado a la 1 menos 0 es 1. Y entonces, la probabilidad de fracaso es 0.5, ¿no? Esta es la distribución de Bernoulli. Se hace una sola vez el experimento y solo tenemos 2 opciones, éxito o fracaso. Nosotros vamos a tener que definir con 1 lo que es un éxito y el 0 lo que es el fracaso, ¿no? ¿Y para qué nos va a importar esto, no? Vean ustedes, y aquí está desarrollado, el valor esperado de X. Acuérdense que el valor esperado lo escribimos como una E y el valor de X entre paréntesis o entre corchetes y que eso es igual a la media, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Según las propiedades de la media, según como nosotros vimos que era la fórmula de la media para una distribución, teníamos, no sé por qué esto se me hizo para acá, perdón. Teníamos entonces que teníamos que sumar todos los valores de X, multiplicarlos por su probabilidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá en esta sumatoria?
Justamente estamos diciendo, mire, usted va a empezar a sumar todos los valores de x, que x empieza en 0 y termina en 1, no hay más de otro valor. Y cada valor de x usted lo va a multiplicar por su probabilidad. Entonces, este es el primer valor que puede tomar x, que es 0, y lo multiplico por la probabilidad de x igual 0, 1 por la probabilidad de x igual 0. Entonces, si ustedes se fijan, ¿no? De aquí aparece que la probabilidad de éxito es igual a p, ¿no? En este caso, entonces, es 0.25. El valor esperado de un experimento Bernoulli es igual a p. Entonces, cuando ya tenemos las distribuciones, lo que vamos a ir teniendo es que vamos a tener formas más sencillas de encontrar nuestros parámetros, ¿no? Igual si nosotros hacemos la varianza, ¿se acuerdan que la varianza era la suma al cuadrado de las diferencias? Y entonces empezamos a sacar esto y también llegamos a la conclusión que la varianza tiene una fórmula. La varianza para la distribución Bernoulli va a tener P por Q, ¿no? Ojo, entonces, ¿se acuerdan todo el proceso que nosotros hicimos anteriormente? Hoy, cuando nosotros ya sabemos el tipo de experimento sobre el cual se crea nuestra variable aleatoria, vamos a saber qué distribución le queda, ¿no? Cómo le queda el saco, ¿no? Y en este caso, entonces, la media o la esperanza matemática va a ser igual a P y la varianza va a ser igual a P por Q, de tal forma que sigma va a ser igual a la raíz de P por Q. Ahí estamos muy bien, ¿no? Entonces, ya no necesito hacer como muchísimos trabajos porque yo ya sé cómo se distribuye mi variable aleatoria, ¿no? Entonces, bueno, voy a parar. Vamos a tener hoy la distribución de probabilidad binomial. La distribución de probabilidad binomial es un poquito más compleja, pero en realidad se trata de un experimento binomial con cierto número de ensayos. Es decir, no solo se realiza una vez. En el experimento Bernoulli era un solo ensayo donde teníamos dos posibilidades. En este caso, nosotros vamos a repetir varias veces ese experimento y vamos a tener una probabilidad de éxito en cada uno de esos ensayos y la probabilidad de K éxitos en N ensayos. Eso es lo que vamos a modelar. Entonces, si nosotros tiramos una moneda más de una sola vez, entonces vamos a tener la distribución de probabilidad binomial. ¿Y cómo vamos a encontrar los valores de la distribución binomial? Bueno, lo vamos a utilizar con esta fórmula, ¿no? Esta fórmula parte también del proceso de combinaciones. Esto es una combinación. Esto es de cuántas veces nosotros podemos ordenar ciertos datos, ¿no? En un grupo más pequeño. Si yo tengo, por ejemplo, una muestra de cierta cantidad de valores, ¿cómo puedo ordenar esos valores? Entonces, estos son elementos que se tendrían que haber visto en estadística 1, pero ya vamos a ver qué es lo que implica esta combinación. Si ustedes se fijan, entonces, una vez que eliminamos esta parte de acá, concéntrense en esta partecita, ¿no? Ven que hay un elevado a la K que es igual a los valores de X. Aquí ya X no puede tomar solo valores de 1 y 2. ¿Cuáles son los valores que puede tomar X? Puede tomar valores discretos de 0 hasta N, ¿sí? Porque si, por ejemplo, ¿no? Continúo yo con mi ejemplo donde para mí el éxito era el águila, ¿no? Obtener un águila era igual a mi éxito. Piensen que si yo tiro 3 veces una moneda, ¿cuánto es lo más de águilas que voy a tener en ese experimento? Pues 3. Entonces no puedo tener más de 3 éxitos, ¿sí? Puedo tener 0 éxitos, no tener nada de suerte y tener 0. Pero puedo tener toda la suerte del mundo, pero lo más que voy a llegar a tener es N, ¿no? Entonces hoy X ya no solo puede tomar los valores de 0 y 1, sino que puede ir tomando estos valores K, que van a ser todos estos valores discretos desde 0 hasta cuántas veces nosotros repetimos el experimento. Entonces, cuando vemos esta partecita de acá,
pues sí nos recuerda bastante a la distribución Bernoulli, ¿no? Sí nos recuerda muchísimo a la distribución Bernoulli. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos acá? Tenemos que vamos a elevar P al número de éxitos y Q lo vamos a elevar al número de fracasos, que es N menos K, ¿sí? Y eso lo vamos a multiplicar por una combinación, ¿sí? De cuántas veces puedo yo ordenar cierta cantidad de éxitos en ensayos, ¿no? Bien, si ustedes no se acuerdan cuál es la fórmula de la combinación, se las dejo acá, es esta, n factorial y k factorial, entre n menos k factorial. Nosotros lo vamos a ocupar directamente en la calculadora, pero básicamente esta es nuestra función. Y vamos a ir a ver qué significa esta combinación, volviendo a nuestro ejemplo que teníamos de tirar 3 monedas con el que habíamos hecho todo nuestro árbol de decisión, ¿sí? Entonces, si alguien no se acuerda por ahí qué son las combinaciones o qué es un factorial, recuérdense que un número factorial es la multiplicación hasta llegar a 0 factorial, que es 1. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 5 factorial, es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿sí? Eso es el 5 factorial. Vamos a ver entonces cómo funciona esto volviendo a nuestro ejemplo. Bueno, estamos acá en nuestro Excelito. Déjenme hacerlo un poco más grande para que se vea mejor. Y volvemos a nuestro ejemplo que teníamos de una variable aleatoria. Decíamos sea x una variable aleatoria y ya sabíamos que podemos poner b.a. para abreviar variable aleatoria, que indica el número de águilas obtenidas cuando tiramos 3 monedas, ¿no? Entonces, si ustedes ven, este ejemplo que nosotros ya habíamos desarrollado, en realidad se trataba de una distribución binomial, es decir, que antes de poder sin sacar todos estos elementos, nosotros podíamos llegar a los mismos resultados de con una distribución normal. Sabemos que sea X, sea el fracaso, no tener águilas, y éxito, águila. Entonces, lo primero que nosotros tratamos de identificar cuando estamos trabajando con una distribución es cuáles son los parámetros. Entonces, nosotros sabemos que P, por ser un experimento de una moneda, P sigue siendo 0.5, Q o su fracaso es 0.5, ¿no? Q es 1 menos P, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar esta de acá, ¿no? Y vamos a empezar a revisar si llegamos a los mismos resultados. Si yo quiero calcular P igual la probabilidad de que X tome el valor de 0, es decir, que en los 3, si ustedes ven lo más que yo puedo tener los valores de X, puede ser hasta 3, desde 0 hasta 3, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a revisar el combinatorio y vamos a poner N, que en este caso son 3, y K, que es 0. Perdón, 3,0. Ahí está. Entonces, ¿cómo puedo yo ordenar 0 éxitos en 3 intentos? Pues solamente de una manera, ¿no? Que me salga completamente un fracaso. Entonces voy a tener aquí mi espacio del combinatorio, acá. Voy a poner mi valor de P. Y este P yo lo tengo que elevar a K, ¿no? En este caso, entonces, K es igual a 0. Y entonces, si yo digo 0.05, lo elevo a la 0,
esto me da 1, ¿no? Ah, es que le puse 0,5, perdón. Ahí está. Perdón, chicos. Ahí está. Hoy sí. Eso me da 0. Y mi tercer elemento, que es Q a la N menos K. Entonces va a ser 0,5 elevado a ¿qué valor? Elevado a la N menos K. 3 menos 0 es 3. Entonces, ese es el valor que yo voy a tener acá. Entonces, ¿cuál será la probabilidad? Si quieren, pongo aquí combinatorio P a la K. Y aquí va P, Q a la N menos K, que es el número de fracasos, ¿no? Y aquí va a ir la probabilidad de X igual a K. Entonces, acá yo tengo K que vale 0. Voy a mover esto para acá. Y la probabilidad, entonces, la voy a ir haciendo de esta manera, ¿no? Multiplicando cada uno de estos valores. Y vean que esto es igual a 1/8, ¿sí? Si ustedes no me creen, chequen aquí que 1/8 es 0,25. Vamos a hacer el 1, vamos a hacer el 2 y vamos a hacer el 3. Y entonces vamos a ir modificando un poquito esta fórmula, ¿no? Esto yo le voy a poner que es este valor. Y acá, en lugar de 0, le voy poniendo el número de fracasos es N menos K. Que entonces será 3 menos este valor que he puesto acá. Y ya voy a tener mi combinatorio. Perdón, era N, que es 3, y el combinatorio de 1, ¿no? Entonces ahí ya voy a ir haciendo mis combinatorios. Si ustedes se fijan, es 1, 3 y 3. Y ya vamos a ver de dónde salen esos 1, 3 y 3. Y este valor, entonces, va a ser igual a P, que es este valor de acá. Lo voy a elevar a esta K. Y 28. Ahí está. Y puedo ir haciendo estos valores, ¿no? Ahí se me hizo más chiquito, perdón. Y acá, entonces, voy a ir modificando acá 0,5 elevado. Y esto sí lo voy a poner entre paréntesis. 3 menos el valor de K. Ahí está. Y hoy multiplico. Aquí no lo fijé. Lo tendría que haber fijado. Y acá también vamos a fijar esto. Y hoy sí, ya nos va a dar como corresponde. Si ustedes se fijan, esto es igualito a lo que nosotros habíamos hecho de manera manual. ¿En qué está basada estas combinaciones? Si ustedes se fijan, estas combinaciones nos están diciendo las veces que nosotros tenemos ese número de éxitos, ¿no? Si yo tengo 0 éxitos, solo una de las tantas veces. Si yo tengo un número de fracasos, solo son en 3 de todos mis resultados posibles. ¿Cuántas veces tengo 2 éxitos? 3 veces en los 8 resultados posibles. Una vez en los 3 resultados posibles. Entonces, eso es lo que tiene que ver acá, ¿no? Fíjense ustedes. Veamos acá entonces cómo es que nosotros lanzamos una moneda. Pensemos que estamos acá, ¿no? En la primera moneda yo tengo un águila o tengo un sol, ¿no? De aquí yo me puedo ir abriendo hacia águilas y soles.
águilas y soles. Y aquí también, hacia águilas, voy a hacer esto un poquito más arriba, ya le voy a poner unas flechitas. Águilas y soles. Voy a hacer esta tantito más abajo para que me quede bien. Y se vea nuestro arbolito. Y este arbolito nos va a mostrar algunas cosas muy interesantes de esta fórmula del combinatorio. Ahí está, ¿no? Vean ustedes, bueno, voy a mover este aquí, águila y sol, que lo puse al revés, perdón por la dislexia. Entonces, si yo sigo el caminito de acá, voy a tener águila, águila y águila, ¿no? Piensen ustedes que si nosotros vamos haciendo este caminito, vamos a tener el resultado de 3A, o es decir, 3 águilas, ¿no? Que es un resultado de 3 combinaciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Los experimentos que estamos realizando cada vez que tiramos una moneda son independientes. ¿Qué quiere decir con que son independientes? Que no vamos a tener un cambio en la probabilidad dado que hemos tenido un resultado posterior. Entonces, cuando yo tiro una moneda, en realidad yo aquí tengo que la probabilidad de que me salga águila es 0.5, ¿no? Ahí yo tengo mi 0.5, ¿no? Voy a ir poniendo esta así. .5 por 0.5. ¿Sí? Vean ustedes, entonces esto nos lleva a nuestro primer resultado de águila, 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 ¿no? Me voy a traer esta por acá para que ustedes lo vean aquí un poquito mejor. Y entonces, vean ustedes, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando los experimentos son independientes, la probabilidad de esos experimentos podemos multiplicarla. Entonces yo puedo multiplicar 0.5 por 0.5 por 0.5. Si ustedes ven, eso me da 125, ¿no? ¿Y qué significa que he hecho yo? Es multiplicar P, elevarlo a la 3, ¿no? Ahí está, mi probabilidad elevado a la 3, porque lo multipliqué 3 ocasiones. ¿Y qué es lo que hicimos acá? También elevar el 0.5 a la 3, ¿no? Perdón, ese era acá. Elevar el 0.5 a la 3, ¿no? Entonces, esa es esa distribución y es ese resultado. Veamos, entonces, hoy con el de aquí abajito, ¿no? Nosotros sabemos que este también nos va a dar 0.5, ¿no? Entonces, hoy voy a hacer este de acá. Le voy a poner, voy a borrar estos colores ahorita y vamos a hacer el otro. ¿Y qué pasa cuando yo tengo el resultado AAS? En realidad yo he tenido, voy en este caminito y lo voy a poner hoy de un color moradito. Voy a seguir este caminito. Y hoy hasta acá. Más este le voy a poner un naranjita. Y a este le voy a poner un moradito. Entonces, ¿qué hice yo? Si ustedes ven acá, voy a hacer esa multiplicación de 0.5 por 0.5 por 0.5, ¿no? ¿Qué hice yo acá? En realidad, yo hice P elevado hoy a la 2, porque sí tengo aquí una Q, esta S corresponde a una Q, multiplicado por una Q elevado a la 1, ¿no? Y si ustedes se fijan, este es un valor que se nos va a ir repitiendo cuando nosotros tenemos siempre opciones de 2 águilas y un sol, que es este de acá, que es este moradito, ¿no? Pero vean que también en el siguiente de acá tenemos otro asa y en este S también vamos a tener otro asa. Veamos. Voy a poner este en moradito y voy a sacar los otros dos.
para que ustedes vean. Entonces voy a poner acá, voy a quitar esto y voy a ver hoy cuando me salga asa, ¿no? Asa va a venir asa, o sea, águila. Perdón, siempre pongo los colores. Vamos a poner este amarillito. Asa. Ahí está. Entonces aquí yo tengo mi punto 5 del asa y aquí mi punto 5 del asa, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, aquí también voy a tener igual el 0.125, porque viene de la A, viene de la S y viene de esta, ¿no? Pero aquí, ¿qué hice? Tengo dos P's porque es asa. Mi probabilidad de éxito está asociado a que a mí me salga águila en uno de los intentos. Entonces yo aquí tengo P, que es 5.5. P también elevada al cuadrado y Q elevado al cuadrado. Digo a 1. Q elevado a 1. Porque solo tengo un fracaso. Lo mismo va a pasar en este otro, ¿sí? Ya tengo AS, ASA. Y veamos qué pasa cuando a mí me sale primero un sol. Voy a tener otro colorcito. Voy a quitar estos colorcitos y vamos a hacer ese camino. Entonces yo tengo acá. Voy a poner, no, un moradito ya puse. Voy a poner este verdecito. Y voy y me va a salir. Me sale sol, pero luego me va a ir saliendo las águilas, ¿no? Y aquí tengo 0,5 y aquí 0,5. Entonces en asa, que lo tengo acá, voy a tener 0.5, pero acuérdense que esta es P y esta es Q. Entonces también yo voy a tener aquí P elevado al cuadrado, Q elevado a la 1. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué me está diciendo este combinatorio de 3? Vean que en 3, ¿cómo yo puedo ordenar ese número de éxitos? Es decir, 2 números de éxitos, ¿cómo yo puedo encontrar los arreglos que no se repitan de 3 éxitos a lo largo de 8 resultados? Y aquí me dice el resultado es 3. Y esto es algo que se repite. Y de ahí sale esta fórmula de la distribución binomial. Finalmente, entonces, ¿qué va a ser lo más importante de conocer que nuestra variable aleatoria se comporta como una binomial? Para un experimento binomial con cierto número de ensayos, que los podemos llamar n, y una probabilidad de P de éxito que conocemos en un ensayo único, las medidas de tendencia central también van a tener una distribución. Entonces nosotros podemos encontrar que la media es igual a n por p, la varianza es igual a np por q y por tanto la desviación estándar es igual a la raíz de np por q. Veamos entonces hoy cómo nos va acá en nuestra fórmula que nosotros habíamos hecho acá. Si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos hecho a mano y habíamos llegado a la conclusión que la media o valor esperado era igual a 1,5. Veamos nosotros si podemos llegar a este mismo resultado. La media o el valor esperado de X, si la distribución es binomial, nosotros vamos a poder escribir eso como NP. ¿Sí? Ahí. Y esto entonces va a ser igual, n es las 3 veces que tiré la moneda por mi probabilidad de éxito, que es 0.5, ¿no? 0,5. Es 1.5. Vean entonces la varianza.
la varianza va a ser igual a NP por Q. Y entonces yo voy a decir 3 por 5 por 5, ¿sí? Es 0.75. Y por tanto, sigma va a ser igual a la raíz de NP por Q. Y ahí tenemos, si ustedes ven, entonces vean lo útiles que son las distribuciones, porque hoy yo ya no necesito tener toda esta gran tabla para saber cuáles son los parámetros de mi población. Finalmente, hablemos un poquito de notación. Cuando nosotros hablamos de la distribución Bernoulli, le vamos a poner Bernoulli, completo el nombre, para que no se confunda con la B. La B sí se la vamos a poner así. Bien.